Desde siempre nos hemos preguntado, ¿tiene Dios un pueblo especial? ¿Es Israel su elegido o hay un nuevo pueblo en la actualidad? Para responder, debemos viajar a los orígenes de la fe, donde Dios hizo una elección que cambiaría el curso de la historia. Cuando la humanidad aún era joven y la creación aún resonaba en cada rincón de la tierra, un hombre fue llamado por el Creador para llevar a cabo una misión que cambiaría el destino de las naciones. Este hombre era Abraham, un patriarca cuya fe sería la llave de un pacto eterno. Dios, el Señor del universo, le hizo una promesa que retumbó en la historia de los siglos. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué significaba realmente ser el pueblo elegido? ¿Era una simple distinción o algo mucho más profundo? Esta promesa no era solo un reconocimiento de la grandeza de Abraham, sino la inauguración de una misión divina. A través de su linaje, los descendientes de Abraham se convertirían en el pueblo de Dios, destinados no solo a disfrutar de bendiciones, sino a ser luz para las naciones. Y así, Israel se estableció como la nación elegida por el Creador para cumplir un propósito trascendental. ¿Qué significaba esa elección para ellos? Luego, en el monte Sinaí, mientras los cielos rugían y la tierra temblaba, Moisés recibió la ley, una guía divina para un pueblo llamado a ser santo. Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardarais mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Israel no fue elegido por casualidad, sino para una misión cósmica: llevar la justicia, la bondad y la santidad a un mundo lleno de oscuridad. Pero la historia de Israel es también una de pruebas y caídas. A pesar de la gloria prometida, el pueblo elegido cayó repetidamente en la tentación y la rebelión. ¿Cómo pudo un pueblo tan bendecido por Dios caer tantas veces en la idolatría y la corrupción? ¿Era acaso este destino inevitable o era parte de un plan divino más grande? El llamado a la fidelidad era claro, pero las promesas también venían con advertencias. Luego se les recuerda a los israelitas: si obedeces fielmente la voz del Señor tu Dios, guardando y cumpliendo todos sus mandamientos, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Al mismo tiempo, las maldiciones de la desobediencia siempre acechaban en el horizonte. Las consecuencias de la infidelidad eran implacables, y el pueblo sabía que la desobediencia a Dios traería destrucción y exilio. Y en medio de todo esto, brillaba una promesa inquebrantable. Un día, Dios establecería un nuevo pacto. A través del profeta Jeremías, el Señor reveló que vendría un tiempo de renovación, un tiempo en el cual la ley no estaría solo escrita en tablas de piedra, sino en los corazones de su pueblo. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto. No será como el pacto que hice con sus padres. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Este nuevo pacto no era solo una promesa de restauración para Israel, sino para todas las naciones. De alguna manera, Dios estaba preparando algo mucho más grande de lo que Israel podía imaginar. Un Salvador llegaría, alguien que cambiaría la historia para siempre. ¿Estaba el pueblo elegido preparado para lo que estaba por venir? La historia del pueblo elegido de Dios está llena de lecciones profundas, de victorias y derrotas, pero sobre todo de esperanza. Un pueblo, aunque imperfecto, llamado a ser un farol de luz, destinado a traer la verdad
y la redención a un mundo necesitado. Sin embargo, ¿quién sería el instrumento de esa redención? Y más aún, ¿qué pasaría cuando el propósito de Dios para este pueblo tomara una forma completamente nueva? Mientras Israel caminaba por el desierto de la historia, con las promesas divinas resonando en sus corazones, el mundo comenzaba a prepararse para algo mucho más allá de lo que las mentes humanas podían imaginar. El tiempo llegó, y la luz, que había sido prometida a las naciones, apareció de una manera inesperada. Un niño nacido en Belén, hijo de una mujer humilde y de un hombre justo. Este niño no solo era un rey en espíritu, sino la manifestación misma de la promesa de salvación de Dios. ¿Quién era este niño que deslumbró a los pastores con su luz y que desde su nacimiento el mundo sintió que algo extraordinario estaba por suceder? Este niño, Jesús de Nazaret, llegó para cumplir lo que estaba escrito, para ser el Mesías prometido. Desde su primera predicación, Jesús afirmó sin dudarlo que no solo venía a redimir a Israel, sino a toda la humanidad. Él les recordó a los judíos que el reino de Dios no sería solo para ellos, sino que trascendería las fronteras del pueblo elegido, alcanzando a todos los pueblos y naciones. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. El pueblo de Israel, a lo largo de su historia, había sido marcado por la ley y el pacto, pero este pacto debía ser renovado, transformado por algo mucho más radical: la gracia. Jesús vino no solo para enseñar sobre el amor y la justicia, sino para ser el sacrificio final por los pecados de la humanidad. En su cruz, Él no solo representó la esperanza de Israel, sino la salvación para todos aquellos que creyeran en Él. Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, ¿acaso esto significaba que el pueblo de Israel había perdido su lugar como pueblo elegido? Muchos se preguntaron si el sacrificio de Jesús anulaba la promesa hecha a los patriarcas. Sin embargo, Jesús mismo señaló que su misión no era destruir la ley, sino cumplirla. Y aunque muchos rechazaron la idea de un Mesías sufriente, aquellos que aceptaron su mensaje comenzaron a entender que el pacto de Dios se había expandido, incluyendo no solo a los judíos, sino a todos los que se arrepentían y seguían a Cristo. La elección de Israel no desapareció, sino que se cumplió de una manera más universal. El apóstol Pablo lo explica claramente: si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. El pueblo elegido de Dios no era solo una nación étnica o geográfica, sino todos los que aceptaban la obra de Cristo y se unían en fe a Él. La Nueva Jerusalén, la verdadera herencia prometida, no estaba limitada a un territorio específico, sino que era un pueblo espiritual, un pueblo de creyentes. Entonces, ¿quiénes son hoy los verdaderos herederos de esta promesa? ¿El pueblo elegido sigue siendo una nación en particular o se ha transformado en algo más grande? Jesús no vino solo para salvar a los israelitas, sino para redimir a todos los hombres, abriendo el camino a una comunidad global de creyentes. Los que siguen a Cristo son ahora el pueblo elegido, aquellos que, como los israelitas antiguos, son llamados a ser luz para las naciones y a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. La pregunta que surge al final de este largo viaje es inevitable: ¿quién es realmente el pueblo elegido de Dios hoy en día? A lo largo de la historia, la identidad del pueblo de Dios ha sido una cuestión de gran debate y reflexión. Durante siglos, los descendientes de Abraham,
la nación de Israel, fueron considerados los únicos herederos de las promesas de Dios. Sin embargo, con la llegada de Jesús y la expansión de su mensaje, esa comprensión se transformó, desbordando las fronteras de la antigua Israel. Jesús vino para ofrecer un nuevo pacto, un pacto de gracia y redención, que no dependía de la genealogía, sino de la fe. Y así, los que creen en Él, los que aceptan su sacrificio y siguen su ejemplo, son ahora considerados miembros del pueblo elegido. Y si sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esta verdad, tan radical, marcó el nacimiento de una nueva era en la que el pueblo de Dios ya no se definía por su etnia o nación, sino por su fe en el Mesías. Pero ¿acaso esto significa que Israel ha sido rechazado u olvidado por Dios? De ninguna manera. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, es claro al decir: «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que el endurecimiento en parte ha sucedido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo». Israel sigue siendo el pueblo especial de Dios, con un lugar único en el plan divino. Pero ahora, este pueblo es ampliado a todas las naciones y pueblos que aceptan a Cristo. Hoy en día, el pueblo elegido no es simplemente una nación, sino la Iglesia de Cristo, el cuerpo de los creyentes que son llamados a vivir bajo el reinado de Dios. ¿Quién podría haber imaginado que un grupo tan diverso, de todas las lenguas y naciones, sería el cumplimiento final de las promesas hechas a Abraham? Así, la noción de pueblo elegido se ha expandido más allá de cualquier frontera humana. No se trata de raza ni de nación, sino de aquellos que viven en la fe y el amor de Cristo. El mensaje de salvación es ahora para todos los que creen, sin importar su origen o historia, porque no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El pueblo elegido de Dios es aquel que responde al llamado divino, que busca vivir según sus principios y que lleva adelante su luz en medio de un mundo a menudo marcado por la oscuridad. La promesa de Dios no ha cambiado, sino que se ha cumplido de una manera más gloriosa y universal. ¿Y tú eres parte de este pueblo elegido? ¿Estás dispuesto a aceptar el llamado a ser un testigo de su verdad y a vivir bajo su gracia? Si te ha gustado este viaje de conocimiento y reflexión, dale un like y suscríbete para seguir explorando juntos más temas profundos. Gracias por ser parte de esta búsqueda de verdad. Hasta la próxima.